una fresca mañana de sábado, un piloto llena el tanque de combustible de su avión hasta la capacidad máxima de 106 litros. Antes de volar el domingo por la mañana, cuando la temperatura es otra vez 4 grados centígrados, el piloto revisa el nivel del combustible y encuentra solo 103,4 litros de gasolina en el tanque. Se da cuenta que el sábado por la tarde hizo calor y que la expansión térmica de la gasolina hizo que el combustible faltante saliera por la ventanilla del tanque. Calcular qué temperatura máxima alcanzó el combustible y el tanque la tarde del sábado. Se supone que es un sistema, ¿verdad? Combustible y tanque, un sistema. Por eso que dice qué temperatura máxima alcanzó. O sea, ambas cosas tendrían que haber alcanzado la misma temperatura, ¿verdad? Después, si el piloto quería tener el máximo de combustible posible para su vuelo y no quería perder nada, ¿cuántos litros debió llenar en el tanque? Como datos tenemos 9,5 por 10 a la menos 4, 1 sobre grados centígrados. Gama de gasolina, dice que era gamma, el coeficiente de dilatación volumétrica. Y también tenemos alfa del tanque. Alfa, que es coeficiente de dilatación lineal, que es 2,4 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Entonces lo primero que podemos escribir es la variación de volumen que sufrió. Bueno, ¿cuál es el fenómeno? Dijimos que primero necesitamos analizar cuál es el fenómeno. Ahora, teníamos combustible y tanque a 4 grados centígrados con el mismo volumen ambos, ¿sí? Después subió la temperatura, no sabemos hasta qué temperatura, y se derramó el combustible. Al día siguiente, cuando está a la misma temperatura, se ve que tiene 103,4 litros de los 106 que tenía. Entonces ahí podemos ver cuánto fue lo que se derramó, ¿verdad? Entonces lo primero que podemos ver entonces es cuánto combustible se derramó. Derramaron 2,6 litros de combustible. Y luego tenemos el coeficiente de dilatación lineal del tanque es igual a 3 veces, o mejor dicho, el coeficiente de dilatación volumétrica del tanque es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces ahí sí ya podemos trabajar, ¿verdad? Ya sabemos que se derramó combustible, sabemos que llegaron a que hubo una variación de volumen a la tarde. Entonces podemos escribir la variación de volumen para ambos cuerpos, para ambos materiales, como variación de volumen de la gasolina igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. Y sabemos que esa variación de volumen la podemos relacionar estas dos ecuaciones, podemos restar una de otra, ¿sí? Y si restamos una de otra, sabemos que esta variación es igual a la cantidad de combustible que se derramó, ¿sí? Entonces vamos a escribir que el volumen derramado va a ser igual al volumen inicial por la diferencia entre los coeficientes de dilatación por la variación de temperatura.
Y de ahí, lo que nosotros queremos saber es cuál es la temperatura máxima que alcanzó, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es ver cuánto es el valor de la variación de temperatura, porque nosotros sabemos cuál es el volumen inicial, sabemos cuál es el coeficiente de dilatación volumétrica de ambos cuerpos y sabemos cuánto es el volumen derramado. Entonces vamos a escribir, vamos a despejar la variación de temperatura y luego vamos a reemplazar los valores que tenemos para llegar a que la variación de temperatura es 27,94 grados centígrados, o fue para que esa cantidad de combustible se derrame, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la temperatura inicial fue 0 grados centígrados. Entonces si la temperatura inicial fue de 0 grados centígrados y la variación de temperatura fue de 27,94 grados centígrados, entonces podemos llegar a que la temperatura final en esa tarde fue de 31,94 grados centígrados. Luego, el ejercicio dice, tenemos espacio acá, entonces voy a aprovechar este espacio. Si el piloto quería tener el máximo combustible posible para su vuelo y no quería perder nada, ¿cuántos litros debió llenar en el tanque? Voy a hacer una raya acá para separar A y B y vamos a escribir. ¿Cuánto fue la cantidad de volumen? O sea, ¿cuál fue el volumen del tanque para los 31,94 grados centígrados? ¿Sí? O sea, vamos a calcular, porque si el combustible tiene más volumen que el tanque, entonces se va a derramar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro límite? El límite es el volumen final del tanque para esa temperatura. Si no queríamos que se derrame nada, entonces tenemos que calcular el volumen final del tanque a 31,94 grados centígrados. Entonces, calculamos el volumen final del tanque a esa temperatura y decimos que la cantidad de combustible que tenía que haber a 31,94 grados centígrados tenía que ser 106,21 litros, ¿sí? Eso es lo que tenía que ser. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es calcular el volumen inicial de la gasolina a 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si este es el volumen final del tanque, también tendría que haber sido el volumen final de la gasolina. Y lo que vamos a hallar entonces es cuánto debimos haber cargado a 4 grados centígrados. Entonces decimos que el volumen final, mejor dicho, el volumen final del tanque tenía que ser igual al volumen final de la gasolina y que el volumen final de la gasolina está dado por esta ecuación de dilatación volumétrica, donde tenemos el volumen inicial de la gasolina, que es lo que nos queda como incógnita, porque el resto tenemos, ¿verdad? Entonces despejamos el volumen inicial
de la gasolina y tenemos que ese volumen inicial es 103,46 litros. Y con eso termina este ejercicio.